Hoy día, para los abogados de Bolivia, al menos, la fase de alegatos estaría concluyendo, puesto que hoy día le correspondió a nivel de réplica. A nivel de dúplica le correspondió intervenir a los abogados bolivianos, y el próximo miércoles cerraría ya esta fase del juicio, esta fase de alegatos orales, los abogados de la parte chilena, eso ya en lo que es la parte final, digamos, la réplica. Bueno, este es uno de los temas que tenemos en la agenda informativa, y sobre este y otros temas más, porque está la ley antiterrorista, está el problema, el decreto del Ministerio de Salud que interpreta una ley y que corrige un reglamento. En fin, sobre estos temas queremos conversar en esta edición del programa con Harald Beyer y Patricio Fernández. Buenas tardes, señores contertulios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por dónde quieren empezar? Por donde le parezca, Harald. Partamos por Bolivia. Partamos por Bolivia. De Bolivia, ¿no? Partamos por Bolivia, donde no sé si es idea mía, no sé si es pura percepción, pero me da la impresión que en estas etapas finales el debate se ha estado haciendo menos jurídico y más político y más emocional, como era previsible que ocurriera, por lo demás. Ahora, en los inicios hubo una defensa de la tesis jurídica de Bolivia, ¿no? Sin duda. Que después derivó hacia estos planteamientos más emocionales, pero ha sido persistente Bolivia en insistir que hay un derecho, por así decirlo, a esta negociación, y que por lo tanto la Corte debería fallar en ese sentido, ¿no? Y nosotros le llamamos emocional a lo que ellos le llamarían equidad, ¿no? Claro, es un poquito que es una apelación a que no ha habido justicia en el fondo, ¿ah? Y porque esa es finalmente la demanda. Ahí hay toda una discusión jurídica que yo no entiendo mucho, pero que tiene que ver con cuáles son las fuentes del derecho internacional, ¿no? Los tratados y las costumbres es la fuente tradicional, que es lo que sigue apelando Chile, pero ellos, a propósito del desarrollo de la Corte en la práctica, apelan a otras fuentes de derecho, que serían estos intercambios de notas, estas declaraciones de los gobiernos de distintas épocas, que darían pie a esta expectativa que tiene Bolivia de que los chilenos deben sentarse a la mesa para resolver este problema. Y yo creo que eso es lo que está jurídicamente en discusión, pero claro, como dicen ustedes, se ha ido apelando también a otros elementos. Ahora, mientras más uno se mete en el caso, oye, más antecedentes, más rarezas encuentra. Puede encontrar rarezas como que 3 presidentes, 3 mandatarios de Bolivia sucesivamente defendieron en su época el tratado, y no lo defendieron antes de que se suscribiera, eventualmente bajo presiones, por ejemplo, del bando ganador, sino que lo siguieron defendiendo después. Es raro eso, en la primera década del siglo pasado, el tratado es del año 4 hasta el año 10, hubo un presidente que lo defendió, y después 2 más se sumaron y lo seguían defendiendo. Lo que están hablando también algunos ahora abogados chilenos es que ese tratado, además, respecto de otros tratados que afectan a países que no tienen litoral, es muy generoso con Bolivia. O sea, es inusual, digamos, la cantidad de prerrogativas que Chile le da a Bolivia. Es tan generoso, Pato, que hay quienes sostienen que lo que en verdad lo que ahí hubo fue una compra de territorio. Claro, mira. A ese nivel. Ahora, escuchaba al embajador Portales, Carlos Portales, comentando los alegatos hoy día, y decía una cosa que me parecía interesante, que el abogado que habló hoy día por Bolivia, Lowe, no sé, no recuerdo bien el apellido, se abría ahora por primera vez o era el segundo alegato en que aparecía como que se podía conversar sobre algo distinto de la soberanía territorial. O sea que se abría las puertas a que el diálogo para solucionar este entuerto podía ya no solo ser con la soberanía territorial. Y yo hace rato, fíjate que pienso, le doy vuelta, ¿por qué Chile no toma la delantera en ofertas, en propuestas
regionales, de negocio, no sé, de sociedad con los bolivianos, por otros lados que no sean el asunto territorial, para no estar permanentemente siendo el malo de la película. Porque yo creo que el lugar que Chile debiera abandonar, y si se abre esto desde los alegatos de Bolivia, la posibilidad está, digamos, Chile debiera abandonar el lugar de ser el reactivo siempre. O sea, se supone que Chile todo el rato es el que está diciendo no. ¿Por qué no tratar una estrategia después de esta instancia de La Haya en la que sea Bolivia la obligada a decir no? Claro, supuesto, oye, que las negociaciones no constituyan fuente de obligaciones posteriores, digamos. Claro, imagínate, que digamos, Chile... que si no ofreciendo, no tomando la iniciativa, Chile es arrastrado a... O sea, si eso te genera una obligación, yo creo que la Cancillería chilena se va a andar con pie de plomo en el futuro, digamos, hasta para responder el teléfono, digamos. Yo creo que Chile está muy casado por su historia, digamos, Por ¿no? su Porque historia. ha defendido la validez jurídica de este tratado y por lo tanto no hay ningún tema pendiente. Si abre, yo supongo, la idea de que hay un tema pendiente a través de estas negociaciones, se le desmorona todo lo que ha sido su historia en esta defensa. Pero mira, yo creo que los chilenos tenemos bastante claro que no hay tema pendiente. O sea, existe un tratado, hay un acuerdo en el mundo político prácticamente unánime al respecto, pero uno también podría evaluar que América Latina ha tenido un tipo de nacionalismo muy exacerbado, digamos, en el sentido de que las relaciones regionales han sido muy bajas. Y Chile es, yo creo que a esta altura, sin lugar a duda, el país más estable, junto quizás con Uruguay, de la región. Si vemos ahora todo lo que pasa alrededor, ¿para qué vamos a recorrerlo? Digamos, ahora con Perú y todo esto. Además, ha sido el que ha tenido un éxito económico y un crecimiento más sorprendente. ¿Qué pasa si ese país que consigue cosas, digamos, se abre ahora y se vuelve generoso y se vuelve de punta en las relaciones un poco más internacionales en la región? Y si no comienza eso por Bolivia, no sé por dónde podría comenzar. Y quizás algo ahí, porque lo que yo noto o percibo o creo percibir es que seguimos siendo de alguna manera malos, pudiendo ser buenos, digamos, y teniendo tantas posibilidades de ser buenos. Pero yo no sé si habría que evaluarlo internacionalmente, pero yo creo que eso no es una percepción... ¿Se ha terminado? Porque lo fuimos, Sí, quizá ha bajado. yo creo que ha bajado, yo creo que internacionalmente además este tema no ha tenido el interés Claro. que uno podría haber esperado. En algún momento tuvo interés porque podría haber sentado un precedente para negociaciones futuras, pero como que se ha ido perdiendo, me da la impresión. Entonces yo no sé si Chile... Yo creo que ahí tiene que evaluar bien cuál es la consecuencia de ser así como más generoso, por así decirlo, en su planteamiento. Hasta la propia OEA, que en su momento fue de los organismos internacionales probablemente el más acogedor con la tesis boliviana, hasta eso se ha ido temperando. Hoy día la encuesta académica... Maduro nomás apoya ahora explícitamente. Claro, pero Maduro no está en su mejor... Claro. Yo creo que Maduro ya pasó a podrido, digamos, ¿no es cierto? Está súper Maduro. Sí. Hoy día la encuesta Academ... revela lo que todos sabíamos, digamos, que en los últimos años ha habido un gradual deterioro en la opinión pública chilena a la posibilidad de que Chile negocie con Bolivia, conceda soberanía, acceso soberano. Claro, yo creo que ayudaron un poco las declaraciones de Evo Morales. Claro. A mí se me ocurre que van a ser utilizadas por Chile, porque el tuit de Evo Morales, que Antofagasta es y será boliviana, yo creo que revela una intención que supera esta obligación de negociación. Yo creo que eso le hizo un flaco favor a la argumentación jurídica de Bolivia. Tengo la misma impresión. Y probablemente esta encuesta revela un poquito eso también, una cierta molestia en Chile con las declaraciones de Evo. Oye, ¿les pareció que el anuncio de Piñera en orden a las enmiendas, a las reformas que él quería introducir a la ley antiterrorista, y la reacción que tuvo la oposición, que en general es una reacción más bien adversa, ¿les parece a ustedes que eso señale como el término de una supuesta luna de miel? Luna de miel que la verdad es que yo no he visto mucho
en estas 2 semanas solamente que lleva el gobierno. Esta es la tercera semana. Entre otras cosas, digamos, porque fueron 2 semanas muy, muy favorables para el gobierno. Favorables en el sentido de que el gobierno de Bachelet en sus últimos días terminó bastante mal, y de eso se ha hecho mucho caudal. Se hizo mucho caudal en la primera semana, y en la segunda semana fue prácticamente copada por el tema La Haya, donde el consenso o la convergencia de opiniones en el país es bastante amplia. Entonces, este sería como el primer tema que va a introducir una cierta fractura, por una cierta diferencia. Al fin y al cabo, venimos de un gobierno de centro izquierda y fue elegido un gobierno de centro derecha. Entonces, aquí en temas como orden, seguridad, terrorismo, digamos, esas diferencias ciertamente que se amplifican. Claro, yo creo que detrás de esta idea de los acuerdos nacionales se puede instalar una visión de que no hay divergencias en Chile. Yo creo que eso es un error. O sea, en Chile está lleno de divergencias. Más bien, el punto es si uno puede consensuar dentro de estas divergencias ciertos objetivos comunes que se traduzcan en agendas que luego son aprobadas por una mayoría en el Congreso. Yo creo que ese es el planteamiento original de Piñera. Y esto prueba que hay divergencias, ¿no es cierto? Y ahora, para que se produzcan los acuerdos, primero se tienen que conocer las divergencias y negociar. A mí claro, es parte de la estrategia, supongo. Es parte de la estrategia. Yo supongo que un gobierno tiene que ser un poquito provocador. Patricio Fernández. Pero yo tiendo a pensar que también al interior del gobierno de Piñera hay algo no del todo resuelto. Y quizás no sean 2 bandos, sino que las mismas cabezas las que pueden estar medias divididas entre esta tendencia al acuerdo, que es como una actitud muy elwinista, digamos, que hay algo de Piñera que remite para allá, que le gustaría que hubiera una hegemonía de una derecha en un gran acuerdo que se extiende lo más ampliamente posible hacia el centro y incluso hasta sectores de la centroizquierda, como alguna vez hizo la Concertación para el otro lado, y otros que están con el orgullo del triunfo, que dicen algo así como lo que un poco estabas diciendo tú, Héctor, que ganó la derecha. Claro. O sea, no nos confundamos. Y el triunfo de la derecha no es lo mismo que el triunfo de la izquierda. Y ponen el énfasis más en eso que en la construcción de esto otro. Yo nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, hubiera apostado fuerte que Piñera se iba a cuidar de menear el agua en muchos ámbitos. Y hubiera perdido la plata, parece, según lo que estoy viendo. O sea, yo hubiera apostado que se iba a cuidar de que no hubiera ninguna mayor discusión retroexcavadorística en torno al aborto, que hubiera procurado no menear demasiado el agua, incluso en lo mapuche, con esto de la ley antiterrorista, porque si tú me preguntas, yo tiendo a pensar que arreglando las policías y la efectividad de las policías en Chile completo y en la Araucanía en particular, se avanza más que cambiando la ley antiterrorista, tiendo a pensarlo. Y no obstante eso, aparece un ministro de Educación que provoca un poco diciendo con esto de que ya no es tiempo de marcha, aparecieron los guanacos tirando agua y la gente protestando en Temuco. Es un ambiente distinto al cautivador hacia determinados sectores que yo habría imaginado. Y creo que eso no está resuelto tampoco, tiendo a creer, al interior del gobierno mismo. O sea, ¿qué marcar más? ¿El énfasis por esta apertura y esta expansión hacia otros mundos, o por quien ganó aquí y quien perdió, y no nos confundamos? Yo creo que hay como y todavía no se puede decir demasiado radicalmente cuál es, digamos, la movida. Estamos a 2 semanas, pero no sé, tiendo a pensar que hay algo de eso. A mí me parece que una estrategia que busca acuerdo tiene que necesariamente ser en sus orígenes un poco puntúa, por ponerlo en esos términos, digamos, entre comillas. O sea, yo tengo que promover mi agenda, moverme en lo que son mis... Después negociar. Lo que aglutina a mi sector, y después, dado que hay una realidad que yo sé que no tengo mayoría en el Congreso, negociar.
Y si uno piensa, claro, hoy día hablamos de los acuerdos de la transición, pero era un poquito así, o sea, los gobiernos de la concertación enviaban sus proyectos con algún tejo basado y después se producía la negociación. Yo creo que eso es lo que en política produce finalmente resultados, esa es mi sensación. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo, y uno podría decir cuáles son las cosas que van a ser fruto de negociación, en el caso de este proyecto, de estas indicaciones a la ley antiterrorista, ¿no es cierto? Indicaciones que en particular todavía no conocemos. No conocemos en particular, pero uno dice ya, lo de Santiago, que se venga. Testigos protegidos, agentes encubiertos, intervención de comunicaciones, despojar el tipo penal del terrorismo del elemento subjetividad, que lo hacía muy poco los tribunales de operativo. Santiago, ¿no es cierto? Que o sea, que esto se analizaría en Santiago. Uno puede empezar a ver cuáles son las materias que van a ser objeto de negociación, creo yo, cuando uno ve estos anuncios. Yo creo que incluso la moneda va un poco más allá. Yo creo que la moneda percibe, digamos, que existe una sensación instalada en Chile en orden a que nuestra actual legislación antiterrorista ha sido bastante inoperante. Yo creo que esa percepción está bastante extendida. Y yo creo que hay una parte de la actual oposición, particularmente yo diría en el área más socialdemócrata de esa coalición, que comparte esa percepción. Y yo creo que el gobierno está jugando un poco a eso, a tratar de capturar a ese sector político con miras a efectivamente hacer las modificaciones que quiera, digamos. Ahora, quiero volver a algo que está hablando usted un poco antes. Cuando se habla de los acuerdos ahora también, yo tengo la impresión que es imposible reactivar los acuerdos de los 90 porque el mundo político es otro. O sea, los miembros de ese acuerdo son otros. Piñera cuando viene el orgullo de quién ganó y qué ganó, también yo creo que hay algo muy incierto, o sea, muy poco conocido. Piñera, ¿qué es lo que sí puede saber que tiene? Que tiene un 34%, que es la primera vuelta, de gente que parece lo mismo que él. Yo creo que eso sí. De ahí a que el 54, ¿con cuánto ganó? 54. El 54 con que ganó después sea lo mismo que ese 34, creo que es más discutible. O sea, aquí entraron ingredientes confusos. Que puede llamarse... Eso es verdad, pues. ¿Ah? Eso es verdad. Lo que no es verdad es que tenga el 55% del Parlamento, el 54% del Parlamento. No, pero espérate. ¿El Parlamento tiene cuánto? Tiene 38%. Yo creo. Sí, No, pero lo coalición. Cierto. Más. Pero a lo que quiero ir con esto es que, por supuesto, que votó el 54% por él. No estoy poniendo en duda su votación. Lo que quiero decir es que es una votación más rara, digamos, que en otras ocasiones, creo yo. Por lo que uno vio, o sea, piensa tú que entre medio de esto hubo un 20% de Frente Amplio. ¿Cómo se explica? ¿Qué es eso de 20%? ¿Dónde está ese 20% de Frente Amplio? Que yo estoy muy lejos de pensar que ese 20% de Frente Amplio quiere la revolución. Un porcentaje de ese 20%... Un porcentaje votó por Piñera. Incluso votó por Piñera. Exactamente. Incluso, claro. Ya, entonces, ¿cómo administras tú esa mayoría? Y ahí es donde yo creo que hay un tema respecto de cómo se entienden los acuerdos, con qué personalidad echas a andar una agenda y de qué se trata la agenda que tú pretendes. O sea, si empuja al gobierno de Piñera más la convicción de un proyecto nítido que la curiosidad por conocer también un poco el país que gobierna, que es la manera que yo le recomendaría a un gobernante hoy día tener muy presente, te puedes pegar porrazos, grandes. Ahora, esto de los acuerdos, Patricio, hay que mirarlo en su justa perspectiva, digamos, porque si bien es cierto que el periodo de los 90, el periodo de las etapas iniciales de nuestra transición, en esa primaron los acuerdos básicamente, digamos, porque los gobiernos no tenían las mayorías parlamentarias, digamos. Y no las tenían a lo mejor por razones espurias, porque habían senadores designados, qué sé yo, pero los gobiernos no contaban con eso. Y había una parte con armas cargadas todavía. El único momento donde el gobierno, o sea, donde los gobiernos han podido usar la aplanadora, digamos, porque tienen la manija del Ejecutivo y también la manija del Legislativo, fue en el segundo gobierno
de la presidenta Bachelet. O sea, ahora, recién. Y también hubo un momento, unos días, por decirlo así, en el primer gobierno suyo, me refiero al primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando también tuvo mayorías en el Parlamento, pero esa mayoría se le desarmó muy luego a raíz de la actitud de Adolfo Saldívar y al problema que tuvo con los díscolos en el Partido Socialista, incluso básicamente con Fernando Flores, con Marco Enrico Jominami, en fin, con ese mundo. En todo lo demás, desde los años 90 hasta acá, no hay otra posibilidad, digamos, que alcanzar acuerdos. O sea, no hay otra vía para gobernar. Cierto, y dicho incluso lo que tú dices, pero fíjate que se ha enrarecido de tal manera las cosas que esa mayoría parlamentaria de Michelle Bachelet ni siquiera fue lo sólida en el actuar que tú podrías haber esperado, porque el interior de esa coalición también está desmembrada y enrarecida. O sea, ya no es la nueva mayoría nunca fue un grupo que avanzara en una misma dirección. No, pero también se le cayó la aprobación política de los grupos medios, se le cayó muy rápido. Correcto. Fue por eso. Eso genera es un poco lo que quiero decir, claro. Es un poco lo que quiero decir. O sea, ni siquiera cuando tú tienes esa supuesto mayorías parlamentarias está tan claro de cuál es tu relación de legitimidad con la población. O sea, te pueden aparecer problemas teniendo la posibilidad de sacar una ley en una determinada dirección. Y Sebastián Piñera conoció una ciudadanía movilizada. Y yo que él no me olvidaría, porque tú lo conociste bien, Harald, es una cuestión que hace bien compleja las cosas, digamos. Y empecé a creí tener la sensación en estos últimos 2 días, que eso que uno pensaba que iba a ser un gran cuidado del gobierno de Piñera, no lo está haciendo tanto. O sea, hoy día me puedo imaginar que haya movimientos callejeros y ciudadanos que hace 10 días yo te habría dicho, estás loco, esto se va a mantener muy cuidado. ¿Quién sabe? O sea, porque hay un viejo libro de los 60 que sostiene que el presidente en un sistema presidencialista como el nuestro tiene poder solo cuando es popular. ¿Te das cuenta? Yo creo que lo que hemos visto es que el presidencialismo chileno, tanto en el periodo de Bachelet ahora, que termina con el periodo de Piñera antes, fue muy débil a pesar de todo el poder que supuestamente tiene, porque no eran populares. Entonces, la pregunta es si Piñera no está pensando, y a lo mejor esta ley, te das cuenta, lo hace popular, lo mantiene popular, no sé. Uno tiene que... Aquí la política tiene distintas formas de aproximarse. Yo creo que Piñera necesita mantener un cierto nivel de aprobación para poder conseguir estos acuerdos, porque no hay que olvidarse que Elwin fue popular, Frei durante gran parte de su gobierno, salvo el último año, fue relativamente popular, y estas cosas también ayudaron a los acuerdos. Claro. Y el problema que tuvo Bachelet, a pesar de las mayorías que tenía en el Congreso, es que fue muy rápidamente impopular. Entonces eso te desordena rápidamente la coalición. Yo creo que ahí hay que ser... o sea, para tener éxito Piñera, dado el contexto de de minoría en el Congreso, para él es muy importante la popularidad. Y yo creo que esa es la principal lección del primer gobierno. Cierto. Ahora hay un tema con el asunto mapuche, en particular. Yo creo que el tema mapuche puede ser que convoque, que le importe en un sentido distinto al de la seguridad ciudadana y el control del terrorismo. Voy a inventar a un 5% de la población. Creo que es mucho más, pero supongamos que fuera eso. Es un tema político, yo lo estimo quizás el tema político más importante de Chile, en el largo plazo. Sí, o sea, sí. es un asunto no resuelto, que si uno recorre la experiencia en otros países, puede ser germen de gran inestabilidad, por minoritario que sea. Y se te puede convertir en un ruido de un grupo pequeño, si tú quieres, muy rezagado en la población, pero que genera un nivel de impacto muy alto. Ya, pero fíjate lo que ha ido pasando en las últimas... Si tú miras el último mes, cuando las pequeñas marchas que hemos tenido y protestas, hay un área que está concentrando crecientemente ese tipo de manifestaciones, que es seguridad ciudadana. Entonces, y en distintas comunas, que es un fenómeno interesante que no habíamos visto. O sea, la queja de que no se está satisfaciendo niveles mínimos de seguridad ciudadana.
Y el otro tema ha sido un poquito el TAC, ¿no? Los precios de las autopistas. Son otros temas los que están un poco marcando hoy día las inquietudes ciudadanas. Y en función de eso, yo creo que los gobiernos, no cualquiera, digamos, ¿no es cierto?, tienen que ir pensando adecuadamente en su agenda para lograr mantener los niveles de popularidad que le permitan generar gobernabilidad, creo yo. Yo creo que eso es parte de lo que está en la ecuación y que es algo que hemos aprendido en los dos últimos gobiernos aprendieron de una forma muy, muy precisa. Tu temor, Pato, es que las enmiendas que Piñera está pensando en la ley antiterrorista las esté pensando básicamente en función de la Araucanía, ¿o no? Sí, y yo creo que lo otro sería hacerse el loco, digamos. O sea, no, pero la experiencia que tiene el país, digamos, es que el tema desborda la Araucanía. ¿El tema del terrorismo? Sí. ¿Hoy día? No sé si hoy día el tema como tema, pero hemos conocido experiencias o fugas al terrorismo, episodios, digamos, que van más allá de la Araucanía. Yo no me voy a meter a evaluar, no tengo las competencias para evaluar la calidad de la ley. O sea, lo dejo al margen, no estoy cuestionando la ley en sí. Eso supongo que merece una atención más detenida. Pero la noticia la da en la Araucanía. La Araucanía es el lugar donde hoy día la discusión nacional sobre terrorismo está radicada allá. Y yo me preguntaría, cuando uno dice, por ejemplo, ¿qué es terrorismo? Entonces alguien va y dice, bueno, algo destinado a causar terror en la población. Ok, entonces asaltar una casa en un campo, matar a sus habitantes y quemar la casa es terrorismo, sin ninguna duda. Bien, entonces si es que alguien entra a robar una casa en Santiago, la quema y mueren sus habitantes adentro, ¿es un acto terrorista? Y sabemos que eso es discutible. En cambio, sabemos que la Araucanía se vuelve menos discutible. Por lo tanto, ¿a quién va a afectar en los hechos esta ley? Efectivamente al pueblo mapuche. Básicamente al pueblo mapuche. Básicamente esa causa. Y si yo fuera si yo participara de una organización de derechos humanos, creo que efectivamente hay una cosa a la que ponerle atención. ¿En qué sentido? En que si yo soy mapuche y cometo un delito, mi delito va a ser evaluado de una manera distinta que la de cualquier otro ciudadano de Chile. Y ahí empiezan los roces. O sea, ahí comienza el lío. Porque el tema mapuche, y aquí yo creo también hay una gran división en la población, tú lo puedes ver o como un tema principalmente político o principalmente policiaco y de seguridad. Oye, no alcanzamos a hablar de las declaraciones del nuevo general director de Carabineros, pero sin duda que compartirán ustedes conmigo que son declaraciones, más francas de las que estamos acostumbrados y más jugadas. Sí. Más jugadas. Sí. Y hablan, digamos, de que ha llegado a ese puesto un oficial que está jugado por hacer una reforma profunda en la institución. Puesto que... Hermes. Sí, porque... Mensajero de los dioses. Porque no daba más, entre otras cosas. Así es. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Harald Beyer. Muchas gracias, Patricio Fernández. Los dejo invitados a la edición de mañana aquí en Terapia Chilensis. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.